7. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. El programa donde no necesitas ser experto en leyes para defender tu acceso a la justicia. Entrevistas con especialistas en cada materia. Pregunta, resuelve y da tu punto de vista. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. Transmitiendo desde el Centro Regional de Cultura con sede en Nezahualcóyotl, en la estación en esa radio y a través del 97.3 de su FM. Bueno, pues hoy aquí en esta tarde calurosa estamos esperando al invitado. Ya sabemos que la ciudad es un caos, el tráfico hoy viernes es espantoso, hay por todos lados hay ahora sí que se hacen esos embudos de tráfico, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos nosotros para llevarles esta emisión hasta sus hogares para platicar del tema. Y pues yo aquí saludo a mi amigo Edgar Landa. Bienvenido, amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, amigo? Pues bien listo para abordar el tema de hoy, que bueno, hoy es un buen tema, me agrada el tema que tenemos este día. Para todos los amantes del derecho, del estudio del derecho. Y sí, no están viendo el noticiero, somos Derecho para no abogados, ¿verdad? El invitado decías, viene en camino y pues es un programa en vivo, amigo, y estamos abiertos a todo ese tipo de posibilidades. Claro, y aparte pues nosotros no sabemos de las implicaciones o de los incidentes, todas las incidencias y lo que pasa en el tráfico, en el tránsito de... Sí, lo que importa es que estemos bien, ¿no? Estamos bien. El invitado esté bien y llegue. Y que nuestro fiel público nos está sintonizando y está con nosotros. Exactamente. Y bueno, hoy estamos estrenando operador técnico, entonces también pues le damos la bienvenida al amigo Aldo. Aldo, ¿verdad? El dirigente de las máquinas del día de hoy para que llegue hasta sus oídos, o bien si lo están viendo por Facebook, pues también, pero les recordamos que también ya estamos a través de Spotify y también estamos a través de lo que es YouTube. Entonces, pues pueden vernos por muchas maneras, ¿no? Así es, amigo, para que no se pierda ninguna emisión. Ya estamos en YouTube, en esa radio, búsquenos en Spotify también, para que pues estén pendientes, como siempre lo han estado de todas y cada una de las emisiones que les llevamos. Y antes de empezar, me gustaría mandarle un saludo a todos los compañeros abogados, pero en especial a los que también son profesores, y no solo los abogados, ¿no? Todos los profesores. En general, a todos los maestros en general, sí, tenemos porque pues... divulgación forense, pues todas las personas que vienen de nuestro equipo son profesores. Son capacitadores, que bueno, yo creo que hoy en día más bien somos una especie de facilitadores, amigos, ¿no? Porque creo que lo que hacemos es facilitar el conocimiento para que alguien más pueda llegar a su destino, a su camino, a esa meta planteada, que muy seguramente para muchos es llegar hasta su titulación. Entonces, pues bueno, vamos a incorporarnos a nuestro programa y abordar el tema del día de hoy, amigos, si te parece bien el tema. Me parece correcto, amigo. Precisamente, pues, el tema de hoy y del que ya habíamos dado a conocer a nuestro público, pues es las técnicas de litigación. Así es, amigo. Y la gente se preguntará, ¿qué son técnicas de litigación? ¿Para qué sirven? ¿Con qué se comen? ¿Dónde se utilizan? ¿Qué es? Sí, pues sí, las técnicas de litigación, fíjate que
pareciera ser como que es algo novedoso, ¿sí? Pareciera ser que es algo que decimos, pues hoy en día tengo que aprender técnicas de litigación, pero si nosotros nos vamos a la parte básica de lo que es una técnica de litigación, pues una técnica de litigación no es otra cosa más que el paso a paso, es decir, la forma en la que de manera personal voy a darme a conocer o voy a generar dentro de un juzgado una mejor argumentación, ¿sí? Para hacer valer tanto los hechos, ¿sí? Y hacer valer ahora sí que aquellos pruebas con los que voy a validar mi argumento, ¿no? Sabemos que dentro de lo que es un proceso, hoy se habla mucho de lo que es la teoría de la prueba, la teoría del caso que diga, y la teoría del caso, pues básicamente se remite a ese planteamiento, ¿no? Establecer una teoría fáctica, es decir, los hechos sobre los cuales me baso, pero de una manera amplia, de una manera explícita. Ordenada, cronológica. Sí, porque cuando estás en una audiencia y tienes tú un montón de conocimientos, pero los ¿cómo se llama? Los emites de manera desordenada, el juez lo primero que te va a decir abogado, lo prevengo para que se apegue a la técnica jurídica, ¿no? Entonces, le falta técnica. Uh-huh. Entonces, esa es la parte, ¿no? Y precisamente, amigo, yo escribiría las técnicas de litigación como el arte de contar la verdad en un juicio. Pero de manera ordenada. De manera ordenada, sí, claro. Y es que es precisamente este conjunto de habilidades estratégicas y argumentativas y prácticas que utilizamos los abogados para persuadir al juzgador durante un procedimiento judicial de que nosotros tenemos la razón de lo que le vamos a exponer. Sí, y ahorita de hecho vamos a ir desglosando porque vamos a establecer, o sea, que las técnicas de investigación se dan en todos los procedimientos, en todo tipo de procedimientos, llámese procedimiento escrito, llámese procedimiento oral, llámese procedimiento familiar, llámese procedimiento mercantil, en todas y en cada una de las fases de los procesos existe una metodología, ¿no? Y yo creo que aquí hay que diferenciar entre lo que es el método y la técnica. Claro. El método, que es aquello que te dice, bueno, pues si vas a llevar una audiencia inicial, pues el método te lleva a ver que vas a tener que pasar por por establecer si la detención fue legal o no fue legal, si se generó la imputación o no se generó más bien cómo se va a generar la imputación, etcétera. Te implica una serie de pasos. Pero la técnica ya no es la serie de pasos. La técnica es cómo tú te vas a dar a entender en cada uno de esos pasos. Claro. Cómo vas a ir argumentando el dicho a favor de la persona que tú representas. Y ahí es donde viene la importancia de la teoría del caso, donde vas a establecer a través de un plan estratégico los hechos, que aconteció, cómo, cuándo, dónde, de manera cronológica y ordenada. Así es. Fíjate, y esto pues no es nuevo. Yo creo que toda la vida, si nosotros nos ponemos a ver desde el juicio más antiguo que nosotros veamos, pues no sé, oyéndonos al juicio de Cristo, que yo creo que sería como que el juicio más característico que podríamos establecer para efectos de ver cómo se lleva un proceso. ¿Era un proceso? Sí. Sí, fue un proceso. Sí. Estaban las formas del proceso. Exactamente. Es decir, se escuchaba a uno, luego se escuchaba a otro, y es decir, había una metodología para llevar ese proceso. Y en cada una de esas etapas había una metodología, y el que exponía tenía que hacer valer los hechos dentro de ese foro para que finalmente un juzgador tomara una determinación. Sin embargo, creo que si nosotros nos trasladamos hacia el día de hoy, pues lo basaríamos en mucho, antes de que estuviera en México, pues creo que la parte lo visualizaríamos más dentro de lo que es el derecho, lo que sería el common law, amigo, ¿no? El derecho común, ¿no? En donde, por ejemplo, en juicios como en Estados Unidos, pues veíamos que había un jurado que había un juez, y que las partes, ciudadanos, los abogados se paran o desde su lugar hacen una narrativa coherente, una narrativa cronológica. Es bien importante la cronología en la narrativa, amigo, porque tenemos que ir minuto a minuto de los hechos que se están narrando, ¿no? Precisamente.
Así es, sí, en efecto. Y entonces pues, creo que en lo que en Estados Unidos durante muchos años han llevado ese tipo de procesos, pues en México no era así. En México llevamos como que un proceso con otro tipo de metodología. Sí, claro, principalmente era un proceso escrito. Era escrito. Escrito, ¿no? Y a final de cuentas, cuando había las audiencias en el anterior sistema, en el inquisitivo, pues las audiencias no precisamente eran ante el juez. Incluso pues a veces el mismo Ministerio Público, un secretario llevaba las audiencias y los careos casi eran cara a cara, nada más divididos por una reja, sí. Y no había un orden establecido. No, incluso cuando había si había la participación de algún perito en el sistema anterior, pues lo hacían valer su dictamen, a lo mejor dentro de la sede ministerial, pero cuando acudían a un juzgado, lo único que decían era que ratificaban su documento en cuanto al contenido, en cuanto a la firma, y era su mayor participación, amigo. Sí. O sea, era lo único que verbalmente hacían, o sea, el procedimiento era preponderantemente escrito. ¿Sí? Así es. Pero obviamente que a lo largo de esta historia, ¿no? Dicen por ahí, se van generando estos cambios dentro del derecho, y en México precisamente llegan a partir del año 2008, en el que pues obviamente al México ser parte de muchos tratados, pues obviamente sus socios comerciales, como por ejemplo en ese entonces Estados Unidos y Canadá, le decían, a ver, pues ¿cómo que nosotros llevamos un estilo de proceso? Y tú llevas un proceso que no concuerda. Y aparte que no garantiza el respeto a los derechos humanos. Así es. Porque ni siquiera nuestra Constitución los tomaba en cuenta. Hablábamos de garantías individuales, más no de derechos humanos. Así es, en efecto, ¿no? Es decir, garantizábamos solo el derecho constitucional, pero estábamos muy lejos de apegarnos al derecho humano que universalmente se da para todo el mundo, ¿no? Es correcto. Entonces, en ese sentido, pues teníamos así como una diferencia, y obviamente estos socios comerciales, al estar en un mundo totalmente globalizado, pues nos obligan a participar dentro de este derecho y hacer cambios en nuestro sistema de justicia, creándose con ello lo que es el sistema acusatorio y adversarial. Sí, precisamente, y es donde precisamente en el 2011 cuando se viene esta importante reforma constitucional para la implementación de los juicios orales. Sí, junio del 2011, sí, con el cambio de los derechos humanos, es donde se da precisamente este cambio. En el 2008 se da lo que es el cambio de esta nueva propuesta, de esta nueva ley, cambia en consecuencia el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nace el Código Nacional de Procedimientos Penales. Surgen, se agregan esos cambios. Se abrogan los códigos estatales. Exactamente, y entonces empezamos con lo que es ese cambio de justicia, ese ¿no? Cambio, ¿no? En donde le empezamos a poner nombre y apellido a las figuras procesales y se ven de una manera más ordenada. Exacto. Pero surge algo que cambia un todo, porque entonces entra la oralidad. La oralidad, y es donde vienen las técnicas de litigación. Y ahí es donde entran los grandes problemas, ¿verdad? Porque, hasta el día de hoy habemos muchos abogados a los que si no tenemos ese manejo de la oralidad, desde luego que se nos va a hacer complicado, y muchos abogados han preferido dejar de litigar ante la complicación de lo que es el manejo de una técnica, fíjate. Así es. Yo creo que si en las escuelas enseñaran así de manera primaria, no en la primaria, sino en una universidad, pero enseñaran de manera básica cada uno de los derechos procesales a partir de una simulación de una sala de juicio, mucho sería lo que se favorecería a los estudiantes, porque estarían como acostumbrados a dirigirse, no se te impondría una sala de juicio. No, y sobre todo, ¿sabes, amigo? Yo considero que también parte principal de la educación y la formación de un jurista, de un futuro jurista, sería la oratoria. Exacto, sí, algo que no está implementado en la mayor parte de lo que son las escuelas, y que es totalmente importante que sepas que hay una técnica para dirigirte, ¿no? Incluso hasta a lo mejor en una cuestión de técnica de alegatos, hay por ejemplo, hay algunos compañeros que cuando inician sus alegatos de apertura en un juicio penal, empiezan con alguna frase, ¿no? Empiezan con una palabra fuerte que impone, que marca, ¿no? Como el título de la película. Exactamente, ¿no? Sí, exacto. Y a partir de eso empieza a haber un orden. Pero, bueno, pues vamos a ver que precisamente esto es lo que consiste esta metodología y estas técnicas. Si decíamos técnicas,
porque las técnicas son propias, es decir, si bien es cierto que tú sabes los pasos de que va a haber en una audiencia, creo que la técnica es tuya y es algo que tienes que ir estudiando hasta poder depurarla, amigo, ¿no? O sea, el objetivo es que se aprenda a depurar esta técnica para que te vuelvas más fino en tu procedimiento. Claro es que esta técnica inicialmente a lo mejor costará un poco de trabajo, pero al final del día, o sea, habrá beneficios porque tendrás un mejor manejo de esa ley o de ese procedimiento. De esa ley, de ese procedimiento, ¿no? De la técnica, y obviamente pues al estar en plena comparecencia en una sala de juicio oral, pues ya tendrás un mejor manejo de tu argumentación frente a todas las partes procesales ahí presentes. Claro, porque hoy sabemos que gracias a esos principios procesales que la ley tiene, en donde hoy se exige que un juez esté presente, pues se involucra, número uno, que seas oído. Es decir, en lo que antes en un juicio el juez jamás se presentaba dentro de una audiencia, hoy no puede haber audiencia sin un juez. Y ese juez escucha las partes. Y entonces hoy te ves obligado a que no solamente argumentes. El argumento jurídico, ¿para qué sirve? Sirve para convencer. Persuadir. Para persuadir. Es decir, no solamente sirve para hacer valer tu punto de vista, sirve para hacer de notar que el punto de vista del contrario carece de sentido, carece de fundamento legal, carece de una base probatoria. Pero sí vamos a hacer valer que el mío sí consta de una situación, sí, claro, que el proceso penal acusatorio, pues obviamente también es contradictorio, ¿no? Pues las partes involucradas, tanto por un lado está la fiscalía y el asesor jurídico, y del otro lado pues está la defensa de la persona que se le está imputando algún delito. Así es, entonces no basta solamente en que en tu técnica exista una estructura, amigo, ¿no? En el que para empezar, conozcas tu propio caso, porque muchas veces tiene que ver el hecho de que presentes a alguien, pero si tú desconoces de tu propio caso, si conoces de las circunstancias, si conoces de los medios probatorios que vas a desahogar, si desconoces de cada uno de esos elementos, amigos, estás perdido. Sí, no. Y en el derecho oral es notorio como a 5 kilómetros, si sabes. Cuando no tienes idea de lo que estás pasando ahí. Sí, entonces, claro. O cuando vas a desahogar una prueba y que no tengas conocimiento, entonces es totalmente notorio. Entonces no basta tener una estructuración, amigo, es importante que exista una narración que sea de carácter persuasiva, ¿sí? Es importante que seas claro y conciso en cuanto a la idea, amigo. O sea, no puedes llegar y con tus ideas así totalmente revueltas. ¿no? Claro, tú ya previamente atendiendo a tu profesionalismo, vaya, como principio pongo el profesionalismo, donde ya te contrataste, donde ya te comprometiste, pues tendrás que hacer un estudio exhaustivo del asunto que vayas a tratar para poder desglosar en la audiencia los argumentos que previamente ya tendrás preparados para oralizarlos. Y sabes que esto es muy importante porque hoy en día algo que algún juez nos podría estar previniendo es en la parte de que tenemos que evitar el leer, amigo, ¿sí? Hoy, si tú no llevas tu asunto de manera estudiada, si no tienes en tu mente una síntesis de lo que es tu tema y no lo puedes narrar de manera adecuada, ¿te van a prevenir? Sí, claro, o sea, sí se vale obviamente llevar ahí apuntes como apoyo de la memoria, pero básicamente pues tú tienes que hacer tuya la narrativa. Así es. Sí, y obviamente pues tendrás que hacer los actos de investigación necesarios, ir al lugar donde sucedieron los hechos para que tengas una idea más amplia de lo que le vas a exponer a la autoridad. Uh-huh. Estas cuestiones de las que estamos hablando en este momento y que involucran lo que son las técnicas de debate y técnicas de argumentación oral, pues no solamente implica que tengas dominio de lo que tú estás diciendo, porque obviamente a lo mejor podemos estar en presencia de un interrogatorio y dentro de un interrogatorio dices, ¿qué hago? ¿Argumento? ¿Escucho? ¿Apunto? ¿Qué hago? ¿No? O sea, sí. Y no vas a saber ni qué preguntar, ni cómo preguntar, porque recordemos que ya hablando en el tema del interrogatorio, pues nosotros interrogamos a los testigos que ofrecemos. Y la intención del interrogatorio, pues es que el testigo nos diga y nos convenza que él vio los hechos
por los que estamos ahí todos. Así es. Entonces, ¿a qué nos involucra? Pues a tener precisamente conocimientos en donde no solo nos escuchemos a nosotros, aprendamos que en este manejo del debate, en donde yo explico, pero también el otro va a argumentar o contraargumentar, va a haber una réplica, va a haber una contrarréplica, pues yo debo de tener esa técnica para poder ir escuchando y de manera precisa ir abordando cada uno de los temas. Es correcto, amigo. ¿Y qué te parece si sobreabundamos en el tema después de un corte? Sí, claro que sí. Vamos a regresar y vamos a hablar un poquito de lo que son los temas, estas técnicas de litigación dentro de lo que es el derecho en general, y terminaremos con el derecho penal. Claro que sí. ¿Sí? Y pasamos a los demás. Ok, vamos y regresamos. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Este año ya se construyen 400,000 viviendas para el bienestar. Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos. Mi casa del bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales. Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras. Nos fueron llevando de la mano prácticamente. Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendabienestar.gov.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno de México. Derecho para no abogados. Visítanos en nuestras redes sociales, Instituto de Capacitación Técnica, Profesional y de Posgrado. Bueno, pues regresamos después de esta breve pausa, amigos. Aquí continuamos con ustedes en su programa favorito, Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Y pues estamos aquí desmenuzando, ¿verdad?, el tema de las técnicas de litigación, para hacerle del conocimiento de nuestro amable público que viernes con viernes nos siguen atentamente de qué son, para qué nos sirven, en dónde se usan, por qué se les llama así. Sí, claro, y desde luego decíamos hace un momento, ¿no? O sea, tener por entendido de que estas técnicas pues han existido siempre, ¿no? Sí, claro. Hoy las ocupamos. ¿Qué pasaría, amigo, si estuviéramos hoy en día en un divorcio? Es decir, el divorcio requiere que tengamos una metodología para abordarlo. Si estamos en una audiencia preliminar, si estamos en una audiencia de juicio. Las audiencias de aveniencia, ¿no? En el Estado de México. En el Estado de México, sí. Claro, amigo, no porque sea la solicitud de un divorcio, que en este caso, pues ya sabes que existe la figura del divorcio incausado y normalmente es unilateral y pues también puede ser de mutuo acuerdo. No quiere decir que carezca de una técnica de litigación. También hay exposición oral si es necesario, amigo. Claro, sí. Sí, claro, todos los actos jurídicos pues llevan técnica de litigación, hasta un divorcio. Sí, fíjate que eso es bien cierto, porque ¿qué es lo que le debe de ir quedando al litigante? Bueno, al litigante o a la persona que incluso, ¿no? A lo mejor una persona que va a ser por parte de un proceso, ¿sí? A lo mejor dices tú, tenemos a la persona que se va a divorciar y que si que se carece de la técnica en donde los procesos nos dan ciertas oportunidades de participación. Claro. ¿Sí? Y precisamente entramos con esos grandes conceptos, ¿no? Que es la prescripción, la caducidad, pero en el derecho procesal tenemos algo que se llama preclusión. Preclusión. Y la preclusión que finalmente implica la pérdida del derecho procesal. La pérdida del derecho procesal. Es decir, precluyó mi derecho porque hice caso omiso a la etapa procesal. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no conocemos esas etapas procesales? Dices tú, a lo mejor estamos en una audiencia en donde me están haciendo valer una determinada situación. Dices tú, estamos a lo mejor en el divorcio y fuimos llamados a esas famosas juntas de aveniencia, en donde el objetivo no es que nos arreglemos y volvamos a ser la familia amorosa, sino que el objetivo es que podamos llegar a un acuerdo procesal, ¿no? A un acuerdo procesal, porque recordemos que la primera audiencia de aveniencia en el Estado de México
pues únicamente el juez trata de venir a las partes a una conciliación. Normalmente duran 2 minutos y pues vámonos, ¿sí? Porque las partes ya van con conflicto. Sí, entonces las personas deben de tener por entendido que pues en esa parte no hay un litigio, ¿no? Ahí tenemos una cuestión que es meramente conciliatoria, que no estamos entrando a ningún debate y que incluso si no llegas a ningún acuerdo, pues el juez lo único que va a hacer es determinar tu situación en cuanto a lo que es el matrimonio, que pasa a ser parte ahora del divorcio, y da por terminada la liquidación de la sociedad conyugal en ese momento. Eso es lo que sucede en la segunda. Y ya posteriormente, si no se hace valer, pues entonces ahora sí entramos a esa parte en donde entraremos a una audiencia de carácter inicial. De carácter inicial, porque obviamente si las partes no se ponen de acuerdo de respecto de los bienes, los hijos y las formas de cómo van a convivir después del divorcio, pues entonces ya tendrán un determinado plazo, 5 días. Así es, un plazo de 5 días para hacer valer sus pretensiones. Así es, y que en este caso, amigo, pues, ¿qué es lo que cambia? A lo mejor, ¿qué es lo que cambia de la Ciudad de México al Estado de México, como por gran ejemplo? Pues la forma, ¿no? En el que, por ejemplo, si vas a los juzgados de Ecatepec, pues no te vas a encontrar con el típico juzgado de manera habitual, sino que encuentras con varias salas que tienen una mesa redonda, y ahí en esa mesa redonda se da el desarrollo de las audiencias. ¿No? Y vaya que en los juzgados de Ecatepec, en los nuevos juzgados de Ecatepec, que son hermosos, hay como 50 salas de oralidad. Ahí estás esperando en la sala que te asignen, pero finalmente se da la oralidad. ¿Qué es lo que necesitas saber? Las formas y los tiempos. Y una vez que sabes las formas, sabes lo que tendrás que ir desarrollando en cada una de estas situaciones. Y hoy en día, si tú vas a un juzgado civil en la Ciudad de México y estamos en una audiencia preliminar, pues nos vamos a dar cuenta de que así como en el derecho penal hacemos valer una teoría del caso, en el derecho civil también establecemos una teoría del caso. Y obviamente con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde esta teoría del caso, amigo, ya es parte del proceso. Así es. Ya es parte del proceso, ¿Sí? ya no es imaginación, ya es parte de. Así, y en este caso, esa teoría del caso a lo que nos lleva es que tenga que conocer mi tema, ¿sí? Que tenga que conocer el fondo del asunto, que tenga que conocer los puntos de controversia, ¿sí? Porque si no conozco los puntos de controversia, va a ser algo que se va a denotar dentro de lo que es el proceso. Sí, claro. Es súper importante porque pues ahí se van a dirimir los hechos controvertidos, ¿no? Los que van a ser parte de lo que nos vamos a ir a juicio. Así es. Entonces, parte de lo que debes de conocer, vemos, no solamente es el proceso, es tu propio proceso, es las partes que involucran al proceso en el sentido de cómo tengo que ir argumentando, cuáles son los medios de prueba, los datos y medios de prueba con los que voy a ir corroborando mi dicho, para finalmente se desahoguen y se aprueben cuáles son los esos datos de prueba que van a ser parte del desarrollo dentro de un juicio. Sí, claro, porque obviamente tu teoría de caso tiene que ir respaldada por prueba. Cada hecho que tú quieras hacer valer debe de estar respaldado por una prueba. Así es. Y obviamente la tienes que hacer valer en juicio. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Te van a dar también derecho a hacer un alegato de apertura, te van a dar oportunidad de ser breve, claro, conciso respecto del fondo del asunto, y esto va a pasar en cada uno de los temas que sea de forma oral, amigo, ¿no? Y es fundamental, amigo, en cuanto al alegato de apertura que hace referencia, porque es la primera oportunidad para que el juez vea los hechos desde un punto de vista de la persona que se los está exponiendo. Así es. Sí, y es ahí donde también no son importantísimas las técnicas de litigación, porque es la forma en que estás persuadiendo al órgano jurisdiccional. Ajá. Entonces, todos los procedimientos van a tener esta cuestión, pero vámonos al meollo del asunto, que en todo caso lo que nos ocupa de hoy son las técnicas de litigación en materia penal, amigo, ¿sí? En donde obviamente pareciera que la primer parte del procedimiento sería el hecho de hablar de lo que son las distintas etapas, y hablamos de la etapa de investigación inicial, y hablamos de la etapa intermedia, y hablamos de la etapa de juicio, en donde en cada una de estas debemos de tener el conocimiento de ciertas técnicas. Pero yo te pregunto, amigo, ¿entonces quiere decir que en la investigación que haces de manera inicial dentro de la sede ministerial
Entonces, ahí no se ocupan, ¿consideras tú que se ocupen o que no se ocupen las técnicas de litigación? Yo considero que sí se ocupan, amigo, porque recordemos que muchas veces en sede ministerial, aplicando el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos llevarnos al detenido, ¿no? Si se trata de un delito que no es grave. Así es. Nosotros pensamos que la técnica que en todo caso cuando hay una denuncia, hay una querella o hay un detenido por flagrancia, pareciera que nosotros debemos de dejar que el Ministerio Público integre su investigación y que nosotros no nos queda nada que aportar, cuando precisamente creo que la técnica dentro de lo que es la etapa de investigación en su parte inicial dentro de la sede ministerial, pues debemos de tener muy en claro cuál es el objetivo de la investigación, que es que el Ministerio Público tenga muy puesto en claro que debe de establecer si hay un delito, no hay un delito, y si la persona que está siendo señalada como probable partícipe de la comisión del hecho delictivo, pues realmente se apega o no al hecho que se está refiriendo. Obviamente, ¿no? Porque recordemos que el Ministerio Público, dentro de sus facultades, pues tiene la aplicación de un criterio de oportunidad a favor del imputado, ¿no? Y obviamente, pues ahí también tienen que el uso de esas técnicas de litigación para convencer al Ministerio Público de que el delito no es grave y que la persona está localizable, pues también es parte de la argumentación que le vas a exponer al Ministerio Público para convencerlo. Claro, ¿no? Y que a lo mejor tenemos una persona que está ahí por alguna circunstancia menor, sí, y de alguna manera podemos solicitar que en las facultades del Ministerio Público pues pueda hacer uso de dar la libertad a la persona, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si no conocemos estas cuestiones, si no conocemos de alguna manera lo que implica un delito, el saber que hay delitos que permiten, que no lo permiten? A veces nosotros llegan las personas y dicen, no, pero es que nada más lo encontraron con un cuchillo y no es un arma de fuego, entonces ¿por qué no lo dejan salir? Bueno, pues no es posible. No es posible. Porque el artículo 19 constitucional pues establece características específicas para la comisión de ciertos delitos, ¿no? Como es el uso de armas para delitos en los que se va a prever algún tipo de circunstancia en el que no sea tan fácil que puedas extraerte, ¿no? Sí, porque salir. Es el medio con el que se comete el delito, ¿no? Ya cuando llevas un arma para provocar el delito, ya no es posible, ya no es tan fácil. Y entonces dicen los familiares, pero ¿por qué no sale abogado? No, este abogado no es bueno, traigan a otro abogado, ¿no? Y entonces llega otro abogado y pues finalmente lo van a pasar con un juez de control para que determine su situación jurídica, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El hecho de que conozcamos cuáles son esas necesidades dentro de esta etapa de investigación en la sede ministerial, en donde veamos que no solamente estamos en la presencia de un MP investigador, investigador de nombre, porque el MP no investiga nada, no ¿verdad? investiga, pero ¿quién se llevó su café? Tan no es investigador que está pendiente de si es que un policía de investigación le llega o no le llega los datos de prueba. No es investigador que está a la espera de que el perito entregue o no entregue. No se despegan de su asiento, no hacen actos de investigación, son nefastos. Sí, solamente el sistema está colapsado. Se vuelven un administrador en el que ellos dicen, abogado, pues no sé, pero pues yo creo que mejor no lo vas a obtener aquí, mejor vete preparando para tu audiencia. Para tu audiencia, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué te queda? Pues saber que quién es investigador en un proceso, amigo. Y un investigador en un proceso no solamente debiera ser el Ministerio Público, no solamente debiera ser el policía de investigación, no solamente debería de ser el perito. Tú como defensa te vuelves parte de ese sistema investigador. Claro, sí. ¿No? O sea, tú puedes acudir al lugar de los hechos, puedes buscar los datos de prueba correspondientes para efecto de que si bien obtienes esa libertad de la manera que sea dentro de lo que es la sede ministerial, pues obviamente tu trabajo es irte a esa audiencia inicial, claro, en donde sí o sí la tienes que estar pendiente de todas las necesidades que te vayan surgiendo para llevar a cabo una adecuada defensa, ¿no? Sí. Como el solicitar actos de investigación al Ministerio Público, como sea el recabar grabaciones de cámaras del C5, del C2. O en su momento incluso la necesidad del arraigo, amigo. O sea, ¿cuántas veces no acreditamos ese arraigo? Y ese arraigo lo que me está imposibilitando es la posibilidad de poder obtener una medida cautelar.
Entonces, creo que la parte del arraigo, amigo, es un tema que es bien importante y que al no conocer esta parte de lo que es la técnica de investigación, pues entonces, claro es que se puede dar una contraposición a mis pretensiones, y claro es que pues a veces podemos caer en circunstancias en donde no obtengamos, aunque sea la libertad provisional. Y es bien delicado el tema del arraigo, y si quiero, a pesar de que este programa son las técnicas de litigación, amigo, ya que tocaste el tema del arraigo, es bien importante, y para todos nuestros radioescuchas, por favor, que su INE tenga el domicilio donde habitan. De veras, no lo echen en saco roto. Sí, no, que te sepas esas partes, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo no me gusta tener como documentos que acrediten mi... Sí, ¿no? ¿Dónde vivo? ¿No? No sé creo, si ya los investigué. Pero creo que algo que tienes que tener muy importante es esa posibilidad, porque de lo contrario, pues la autoridad está interpretando, amigo, de que puede ser una persona que te puedes extraer de la justicia. Sustraer de la acción de la justicia. A lo mejor representas o no representas un riesgo para la víctima, a lo mejor no representas un riesgo para el proceso, a lo mejor no representas ningún riesgo, pero tus actos implican que te puedes existe la posibilidad que te puedas sustraer de la acción de la justicia. Entonces, por eso es la importancia, o sea, no solamente implica las cuestiones de riesgo para las partes procesales o riesgo para el proceso, sino que tenga que analizarse. Y además facilita todos tus trámites burocráticos. Sí, así porque que pudieras estar llevando un asunto por fuera, pero al no estar preparado, amigo, o algún trámite X, sí, pues te complica la situación. Sí, claro. Pero bueno, llegamos a esa segunda etapa, esa etapa complementaria, amigo, dentro de la etapa inicial. ¿Cuáles son esas técnicas de investigación que tú consideras que en una etapa inicial se deban de conocer, separando lo que es de manera rápida esa audiencia? Bueno, pues una vez que ya la audiencia inicial concluye y se abre el periodo de la etapa complementaria de investigación, pues ahora sí que dependiendo cómo hayas quedado en tu audiencia, pues tú sabrás qué medios o qué hacia dónde va a ir tu investigación para poder ayudar a tu representado, ya sea entrevistas con personas, sea buscar cámaras donde sucedieron los hechos, testigos que pues por ahí hayan estado presentes durante la comisión de estos actos, y todas aquellas situaciones y todos aquellos actos de investigación que sean necesarios para que tengas éxito en tu trabajo, en tu investigación, en la defensa de tu representado. Sí. Y obviamente pues va a haber situaciones en las que te tengas que llegar del auxilio del Ministerio Público, porque es al Ministerio Público al que le vas a tener que estar solicitando, ya sea el apoyo para solicitar cámaras de grabación, el apoyo para incluso solicitar acompañamiento por si la zona es peligrosa, amigo. Sí. Pues el Ministerio Público está obligado a facilitar todos estos actos de investigación que tú estés realizando. Está obligado. Sí, claro. Y fíjate que yo creo que en la escuela algo que nos enseñan, amigo, es el procedimiento de manera general. Y nos lo enseñan como el Padre Nuestro, tal vez como lo pudiéramos estar refiriendo en este momento. Pero creo que algo a lo que nos tenemos que enfrentar como estudiantes o como practicantes del derecho, amigo, no es que lo que tú estudiaste se vaya a dar de manera tácita y efectiva como tú lo estudiaste. O sea, cada juez, o sea, así como, o si bien es cierto que, por ejemplo, el análisis de una legal detención nos establece que lo que vas a hablar no es si cometió el delito o no cometió el delito, si tienes pruebas, si no tienes pruebas. Creo que esa es la primera parte que debes de tener muy claro, que cada etapa procesal tiene un objetivo, amigo, y que en ese objetivo te debes de apegar al objetivo de esa etapa procesal. Es correcto. Entonces, ese objetivo de esa etapa procesal a lo que te lleva es precisamente a que tengas que no salirte de ese apartado. De ese guión. Claro, sí. Y que finalmente, si estamos hablando de la legal detención, sepas que tú vas a, el Ministerio Público va a establecer el cómo fue detenida la persona. Y va a justificar que la detención fue de carácter legal, conforme a derecho, y que no se violaron derechos humanos. Exacto, ya sea porque acaba de cometer el delito o fue capturado inmediatamente después, o con objetos del delito que hagan presumir que el imputado intervino en el acto. Entonces creo que algo que no nos van a enseñar en la escuela, amigo, es
que esa primer situación en donde tú digas uno, si te dan la oportunidad de palabra a ti, tú dices nada que referir, se acabó el debate. Es correcto. Sí. Pero si tú haces valer alguna circunstancia bajo la cual alegas esa legal detención en base a que no fue realizada, o ya sea en flagrancia o no fue realizada inmediatamente, entonces esa es la parte que ahora no solo basta decir que no fue realizada conforme a que no hubo flagrancia, sino que tienes que aportar los elementos bajo los cuales vas a sostener tu argumentación. Así es. Sí, claro. Entonces, eso implica a que en tu técnica de investigación tengas que conocer la figura de la flagrancia. Sí. ¿No? Las cuales, o sea, la clasificación de la misma flagrancia. Sí, debes de conocer ampliamente el término flagrancia. Exactamente, es decir, los momentos, ¿no? Sí, los momentos, que es en el momento que se está llevando a cabo el acto, inmediatamente después o después a una persecución intermitente, y que la persona sea capturada con objetos del delito, ¿no? A eso no rompe la flagrancia. Sí, y que hay abogados tan excelentes, porque de verdad que hay buenos abogados, defensores públicos, defensores privados, ministerios públicos, hay excelentes abogados, pero no todo lo tiene ganado el Ministerio Público, ¿no? Y que cuando un abogado que lleva una buena defensa argumenta en esta primera parte y logra sostener por qué se da o no una flagrancia, en qué momento se alega la flagrancia, en qué momento se alega la posesión del bien o de lo que sea que estés alegando, como robo, como la situación que sea, puedes obtener la libertad dentro de este mismo momento. Es correcto, amigo. ¿No? Y eso obviamente pues dependerá de las técnicas de litigación que implementes, ¿no? Así de la atención y dedicación que le pongas a tu asunto, y obviamente de llevar a cabo todos esos actos de investigación que puedan llevar a la libertad a tu representado. Sí, y ya bueno, pues pasamos a esa segunda situación, amigo, en donde precisamente creo que dentro de la etapa de lo que es la imputación, bueno, pues ahora ya hay otro objetivo, ¿no? El objetivo que sería precisamente el hecho de establecer cuáles son las circunstancias bajo las cuales fue cometido el delito y qué más es lo que se hace valer en una etapa de imputación, amigo. Bueno, pues en la imputación es donde el Ministerio Público le comunica a la persona investigada que precisamente está llevando a cabo una investigación en su contra por los hechos que probablemente, constitutivos de delito que probablemente él cometió. Le va a hacer del conocimiento modo, tiempo, lugar de donde se cometieron los hechos, quién le pone en su contra, qué pruebas se tienen para imputarlo, y pues obviamente que esto será bajo la vigilancia y tutela del juez de control. Ajá, sí, claro. Y en este caso, amigo, yo creo que parte importante, ¿no? Que la defensa lo que puede hacer dentro de este debate que refiere, pues no son otra cosa más que las imprecisiones, ¿no? Creo que aquí ya no nos abocamos a la forma en la cual fue detenida la persona. Aquí precisamente solamente hago referir las imprecisiones bajo las cuales recae el Ministerio Público al hacer la acusación. Sin embargo, hay abogados defensores que dicen, bueno, no es tan conveniente hacer una manifestación al respecto. Sí, para no tener algún error o que el Ministerio Público por allá haya dejado algo suelto. Exactamente. Y ahí no es el momento de ahí debate. No es el momento, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es la técnica, porque para un abogado defensor, a lo mejor novato como yo, en la que no preveo ese tipo de circunstancias, amigo, y yo entra esa impulsividad por querer manifestar y debatir todo lo que el Ministerio Público dice. No, y no es correcto, amigo. Pero ¿qué te parece si lo vemos después de un corte? Sí, entonces no se vayan porque vienen estas cuestiones que son importantes conocer. Regresamos. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. En la cancha lo damos todo, no importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Porque nuestra verdadera pasión es ver triunfar a nuestra gente. Si gana el pueblo, gana México. El equipo que golea por la transformación, la victoria es nuestra. Somos la verdadera izquierda y la nueva esperanza del pueblo. El PT es la 4T. En Derecho para no abogados, resuelve con nuestro especialista.
estamos de vuelta en un segmento más de este programa que es de ustedes, Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derechos, obviamente tratando del tema, de este importante e interesante tema de las técnicas de litigación. Y precisamente antes del corte estábamos hablando de todas estas etapas que tiene la audiencia inicial, que también es conocida como etapa combo, ¿no? Ya estábamos hablando precisamente de la imputación y que pues exactamente la imputación, pues únicamente en cuanto a la defensa tiene el uso de la voz, es únicamente en cuanto a precisiones que se le puedan hacer al Ministerio Público de esta imputación, ¿verdad? Que normalmente pues nos seguimos de largo y pues no hacemos ninguna precisión, pues no las hay, a menos que sea muy marcada. Fíjate que en este caso es a lo que nos quedamos en el último punto. Mi afán de querer hacer valer las situaciones o las contradicciones en que cae el Ministerio Público me llevan a hacerlas a marcarlas en ese momento, ¿no? Y entonces quiero hacer valer las imprecisiones. Pero un abogado que a lo mejor ya tiene un mayor grado de experiencia no se va a las imprecisiones, al contrario, obliga al Ministerio Público a que precise, no a hacerle notar las imprecisiones. Porque si no le vas a hacer la chamba y... Exacto, es decir, si ya detectaste que hay una imprecisión, pues ahora dale duro a esa imprecisión, ¿no? Robustece la imprecisión a través de que él precise lo que no puede precisar. Y fíjate, y precisamente, ¿no? Después de que se le hace la imputación a la persona, pues este es el momento procesal oportuno en que el juez le da el uso de la voz, ¿no? Por si tiene algo que manifestar. Así es. Donde normalmente también por cada abogado tendrá su técnica procesal, tendrá ya preparada su intervención y muchas veces los reservan, amigo, para que pues, precisamente el imputado no se involucre más o no vaya a cometer un error y luego va a ser más difícil la cuestión. Normalmente pues se le reserva, ¿no? Claro. Y ya en este caso pues ya pasamos a la etapa procesal siguiente, que es donde vamos a revisar la vinculación a proceso, y es donde se le pregunta al imputado si quiere que se le resuelva su situación en ese momento, dentro de 72 horas o en una duplicidad a 144 horas, ajá, ¿verdad? Para que el Ministerio Público vincule a proceso al imputado, y ahí también será parte de la técnica de estrategia de la estrategia del abogado, si lo quiere reservar, si quiere que en ese momento se resuelva la situación a 72 o a 144. Y fíjate que dentro de esta técnica de manejo de lo que es la audiencia, creo que algo que es bien importante, amigo, es la comunicación, amigo. A veces pareciera que si no tienes o sea, no porque seas abogado quiere decir que vas a tener el control completo de la audiencia. O sea, de hecho, lo primero que se debe prever es que no se tiene el control y que pueden surgir diversas situaciones, ¿no? Y debes estar preparado para esas diversas situaciones que pueden presentarse. Hay muchos abogados que ya vienen cuando van a una determinada audiencia, ya vienen preparados con la jurisprudencia que van a ocupar, con todo aquel acervo que jurídicamente, amigo, cuentas para poder hacer fundar los planteamientos que tú pretendas, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante. Creo que otra parte importante, amigo, es la comunicación que debes de tener con tu propio cliente, ¿no? Que, o sea, nos abocamos a conocer el proceso, pero no nos abocamos a tener esa comunicación en la que debe de haber una coordinación entre tu cliente y tú, en donde, por eso el juez pregunta, ¿no? O sea, ya le explicaron sus derechos, ya sabe lo que viene esta audiencia, porque a veces el abogado defensor lo da por hecho, y cuando hacen preguntas, imagínate que tu ¿cómo se llama? Que tu imputado, pues refiera que sí quiere dar a valer su versión. Sí, porque se siente presionado, amigo. Que tu estrategia sea reservarlo, claro, y que él en haga esa presión uso de la voz, ¿no? Sí. Y entonces, pues obviamente tú no le puedes poner un sello en la boca. No lo puedes silenciar,
irremediablemente pues va a hacer uso de la voz. Claro, y entonces ante esa presión, porque pues obviamente está en una situación que no le favorece, está detenido y él siente que se va a quedar un proceso, y entonces en este sentido si no se ha tenido esa comunicación, pues entonces puede pasar. Entonces creo que parte de esa técnica o parte de ese manejo que se debe de tener dentro del control de la audiencia es precisamente uno, el que vayas preparado con todo aquel acervo jurídico que sepas que puedes llegar a utilizar en una audiencia, bajo la cual puedes tener el sustento tu alegato, y dos, pues esa comunicación con tu cliente. Y precisamente, amigo, porque después de que se le pregunta al imputado acerca de la vinculación y ese ya decide, esta parte procesal tan importante que es la solicitud de vinculación a proceso, amigo, es el punto fuerte de debate entre la defensa y el Ministerio Público. Así es correcto. Sí, es donde sí, entonces sí puedes atacar las imprecisiones que el Ministerio Público tuvo en la imputación, donde ahora sí vas a argumentar, donde vas a sembrar la duda razonable en el juez. Es el primer punto fuerte de debate que vas a tener dentro de la audiencia, ¿no? Claro. La vinculación a proceso, y es que pueden ser tanta la variedad. Donde vas a romper la teoría del delito, bueno, con esa intención de romper la teoría del delito que expuso el Ministerio Público. Es decir, que la jurídica esté configurada dentro de los hechos que expone, es decir, que concuerde circunstancias con figura jurídica, que realmente se dé la parte en donde hay una antijuricidad, en donde hay un dolo, en donde existen todos esos elementos que el Ministerio Público bueno, obviamente hablamos de los elementos que integran la teoría del delito, ¿no? Así es correcto. Y tu trabajo pues va a ser romper uno de estos elementos, ¿no? Sí, y la ley es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, ¿no? Tú con romper uno de estos elementos no hay delito. Así es correcto. Entonces, creo que es importante empezar a ver qué es lo que yo debo de tener dominio dentro de una audiencia, porque finalmente son los puntos que me van a llevar a romper esa figura, ¿no? Si me estás alegando un robo, pero no eres el titular del derecho, o si no, las circunstancias que la ley me establezca como si el delito fuera una receta de cocina, pero no tengo todos esos ingredientes me de falta esa receta. La sal. Entonces no se da el delito. No, pues no. Ya no es el platillo que tú quieres. Para que finalmente, amigo, pues en esta etapa procesal, pues si es que realmente tienes datos de prueba que te favorezcan, pues tener que exhibirlos, ¿no? Bajo la conciencia, amigo, de que a veces estos tiempos y bajo la forma en la que decíamos, en la que el Ministerio Público investiga, pues tienden a ser tan lentas, amigo, y está tan saturada la integración de la justicia, que el Ministerio Público lo último que le interesa es favorecerte y generarte los datos de prueba para que en 72 horas tú puedas extraer a tu... No, el Ministerio Público, no sé. Me reservo mis comentarios, amigo, porque luego me meto en problemas. Pero bueno, finalmente, amigo, es parte de, ¿no? O sea, estar consciente cuáles son tus posibilidades como litigante, como abogado defensor, claro. y que en esas primeras 48 horas no has generado lo que quisiste, y que dentro de unas 72 horas que las puedes volver 144, pues si no tienes, imagínate que estás solicitando unas cámaras de vigilancia y que sabemos que en un proceso normal se dan como muy desfavorablemente si no tienes ese seguimiento sobre lo que es la autoridad, pues entonces corres el riesgo de que pues no se dé absolutamente nada. De que tu prueba se tenga como desierta, ¿no? Porque así es. El Ministerio Público no hizo su chamba o no lo presionaste de manera adecuada. Y fíjate que luego viene esa parte donde, ya te vincularon a proceso, ¿no? Ya estás vinculado a proceso totalmente, y no hay otra circunstancia, ¿no? Entonces esa parte en donde tengamos que hacer el uso de las medidas cautelares, creo que a veces pareciera sencillo, amigo, pero realmente hay veces que también decimos, si no se encuentran asentadas las bases para establecer la medida cautelar, pues también podemos estar en un determinado riesgo. Entonces, creo que como abogados tenemos que ir cumpliendo esas partes. O sea, a lo mejor mi trabajo es siempre estar preparando la parte que voy a solicitar para que cuando yo solicite lo que requiero, tenga los elementos para poder solicitarlo. Es correcto, y esa es parte de tu profesionalismo, es parte del compromiso cuando te involucras en un asunto de índole penal, ¿no? Sí, Y de cualquier materia, amigo,
ahora sí que recuerda que el postulante eres tú. Así es. Sí, ¿no? Nosotros como abogados somos los que estamos postulando en el proceso y los litigantes pues son las partes. Así es. Entonces, creo que cada parte, amigo, representa una dificultad, más allá de darlo por hecho, por convencido de que tengo superada la parte. Creo que más bien debo de ir con esa conciencia de que tal vez siempre tengo que ir preparado para una condición que no puede ser favorable, ¿no? Y finalmente, amigo, esta parte donde se da el cierre de investigación, en donde, fíjate que apenas me tocó ver un asunto en el que el defensor solicitaba un mes de cierre de investigación, ¿no? Y en este cierre de investigación, amigo, pues resulta que era poco favorable también que pudiera obtener los datos de prueba que requería. Entonces, ¿qué riesgo, amigo? Es importante, amigo, que atendiendo a la solicitud que hace el Ministerio Público, pues si tú necesitas más tiempo, tú como defensa lo manifiestas. Así Oye, a mí un mes no me basta, no me es suficiente, yo solicito 2. Así es. Digo, es preferible a veces y en ocasiones, pues guardar ahí a tu representado para no ponerlo en riesgo. Prefiero que se quede 2 meses que se quede 20 años, ¿no? Así es correcto. Sí. Entonces, creo que precisamente el conocedor del derecho es el abogado y es ahí donde radica la importancia del conocimiento. Amigo, pues ya estamos casi en la recta final y yo creo que este análisis de esta primera etapa nos sirvió precisamente para poder, amigo, establecer que es necesario el uso de una serie de técnicas de investigación. Y como siempre, amigo, el tiempo nunca es suficiente, amigo. No es favorable. Quisimos abarcar todo el proceso penal, pero no nos alcanzó, y obviamente pues también nos involucramos un poquito en la materia familiar, en la materia civil. No abordamos la mercantil ni la laboral, la administrativa. El derecho es extenso. Todo necesita. Y las técnicas de litigación intervienen en todo el derecho. Así es. Bien, pues amigo, pues no me queda más que despedirnos, pero saludar antes que nada a las personas que hoy estuvieron con nosotros, como es Akire Torres, Katy López, Bere Garza, maestra, le mandamos un saludo también, Antonio Holanda, hasta Jalapa, un abrazo, Velas Mercy, Karen Ávila, la maestra, un abrazo también para usted, Anayeli Chávez Rico desde Temamatla, Estado de México, fíjate, hoy nos escucharon de varias partes de la República, hoy sí amigo. Tenemos una audiencia tremenda, a la cual les agradecemos, de verdad, les agradecemos infinitamente que nos estén sintonizando semana a semana, sí. Que estén pendientes de la programación en esa radio, que obviamente este sea su programa favorito, claro, Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derecho. Les agradecemos de verdad de manera cordial, de igual manera al Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, que pues ya están ahí abiertas las inscripciones en sus cursos, sus diplomados, talleres. Visítenos, por favor, no se van a arrepentir. La formación profesional debe de ir por delante, amigo. Claro que sí. Dicen que abogado que no se capacita diariamente deja de ser cada día menos abogado. Es correcto, amigo. Y Impulso y Enlace Ciudadano, Instituto de la Defensa del Hombre, que siempre nos escriben, Yasma Necar, Fabi García, Sara Ortega, maestro Noé, también le mandamos un fuerte abrazo, Avian Arcis, y muchos saludos también para nosotros por el Día del Maestro, pero ya saben que es recíproco. Bueno, pues no nos queda más que darles las gracias por haber estado presentes en este programa, y les repetimos que dentro de 8 días pues, tenemos igual la presencia de otro gran programa, de otros invitados que hoy no pudieron llegar. No pudieron llegar, amigo, nos reportan que pues obviamente son incidentes que pasan y ni modo, amigo, pero pues aquí estamos nosotros semana con semana trayendo los temas, no nos salimos del renglón. Si por alguna razón nuestro invitado tuvo alguna situación personal, pues son aquí cosas estamos. Que suceden, sí. Pero nosotros estamos aquí para precisamente atender a nuestros radioescuchas y para que darles la atención. Sí. Y los invitamos a que sigan en la barra programática de Nesa Radio 97.3 de FM, en donde sigue Ligarte Radio con el buen Salvador Cañas. La verdad es que un excelente programa, buena música, buenos comentarios, no se vayan, sigan con ellos, y posteriormente también tenemos música de rock, amigos. Entonces, amigo, está increíble, en esa radio, sintonícelos todo el día, no se van a arrepentir. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima. Hasta la próxima. En
Derecho para No Abogados, agradecemos tu tiempo y tu participación. Esperamos que tus dudas hayan quedado resueltas y te esperamos en nuestro próximo programa. .3 FM. En Nesa Radio, sintonizando